Ahora el Señor nos va a llevar a profundizar sobre el tema el ayuno agradable a Dios. En primer lugar, quiero decirles qué es el ayuno. El ayuno es una disciplina espiritual que consiste en renunciar consciente y voluntariamente a la comida, a la bebida, a ciertas comodidades que siempre tenemos para obtener un beneficio espiritual. Es una renuncia voluntaria para poder tener esa posibilidad de crecer espiritualmente. Esto es practicado por todas las religiones, esto es algo común en todos los buscadores de Dios, pero tiene algo especial, que el ayuno denota la seriedad de la persona que ayuna. ¿Por qué? Porque está privándose voluntariamente de cosas permitidas que le ayudan a someter los instintos, la naturaleza de la carne, el hambre, la sed, la comodidad, la sujetan, la someten y con eso están disponiéndose para poder abrirse a la fuerza de la espiritualidad, a los valores que están por encima de los instintos. Es algo que denota un deseo de crecimiento. Es el ayuno. Ahora, ¿cómo se hace el ayuno? Es una enseñanza muy larga, ustedes lo deben saber, pero solo les voy a decir dos cosas. Hay diferentes posiciones con respecto al tiempo del ayuno. Unos siguen el ritmo del sol, comienzan a ayunar desde temprano cuando el sol aparece al amanecer y terminan de ayunar cuando el sol se oculta al atardecer. Otros prefieren ayunar cuando se oculta el sol en un día y ayunan hasta que se oculta el sol en el día siguiente. Para decirlo más sencillo, desde el atardecer de un día hasta el atardecer del otro día. Hay diferentes formas de hacer el ayuno. También es diferente en la privación del alimento. Unos ayunan sin comer y sin tomar agua durante ese tiempo. Otros piensan que se pueden tomar líquidos o como el agua, como el café, como un té, y otros más piensan que se puede comer una porción pequeña de pan y tomar agua durante la mañana, la tarde del ayuno. Eso no es lo más importante. El ayuno que de verdad agrada a Dios no depende ni la cantidad de tiempo que ayunemos ni de las privaciones que nos hagamos. El ayuno que agrada a Dios depende de otras cosas y de eso es que quiero hablarles. ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta para pensar en un ayuno que agrada a Dios? En primer lugar, 3 palabras que les quiero poner para que ustedes anoten o mediten. Primero, la sinceridad. Segundo, la humildad. Y tercero, la caridad. Si queremos hacer un ayuno que agrade a Dios, no nos preocupemos tanto de a qué horas comienzo, a qué horas termino. No nos preocupemos si puedo tomar o no puedo tomar agua. Esas son cosas secundarias. Lo más importante es la sinceridad. Y aquí quiero comenzar con la palabra de Dios en el libro de Levítico, en el capítulo 16, versículos 29 al 31. Levítico 16, 29, 31. Este será para ustedes un decreto perpetuo. El mes séptimo, el día 10º del mes, ayunarán y no harán trabajo alguno, ni el nativo ni el forastero que resida en medio de ustedes,
porque ese día se hará expiación por ustedes para purificarlos de todos sus pecados. Quedarán limpios delante de Yahvé. Será para ustedes día de descanso completo, en el que han de ayunar. Este decreto perpetuo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta es la verdadera razón del ayuno. Yo me pongo en la presencia de Dios y quiero purificarme. Le pido perdón al Señor por mis pecados, porque deseo acercarme más con un corazón limpio. Y cuando yo estoy ayunando, pongan mucha atención, y siento la necesidad de comer, siento la necesidad biológica, física, instintiva de tomar, y yo me estoy privando en ese momento. Digo, Señor, así como siento la necesidad del agua, así como siento la necesidad del pan, quiero sentir la necesidad de ti en mi vida. Cuando usted está ayunando, naturalmente siente debilidad en su cuerpo. Señor, ahora que estoy sin fuerza, ahora que me siento débil, necesito tu poder y tu gracia. Ese es el verdadero sentido y la sinceridad con la que nosotros nos acercamos a ayunar. Ayunamos para Dios. Jesús no está en contra del ayuno, sino de la motivación, porque muchas veces no se tiene la sinceridad. Y él le dice a sus discípulos que cuando ayunen, o sea, Jesús le dice a sus discípulos, si ayunan, háganlo para Dios, no para los hombres. Háganlo con sinceridad. En San Mateo capítulo 6, versículos del 16 al 18, nos dice Jesús, San Mateo 6, 16, 18, cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad les digo que ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza, lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Termino diciendo que la sinceridad del ayuno es ayuno para Dios, ayuno para sentir la necesidad de Dios, ayuno para desear la fortaleza de Dios. Esa debilidad mía que siento sin el alimento, Dios me va a suplir y me va a dar fuerza, porque en mi debilidad se manifiesta su fuerza. Ese es el sentido de la sinceridad del ayuno. Luego, la segunda palabra, el ayuno que agrada a Dios es un ayuno que se hace con humildad. La humildad es base. ¿Por qué? Porque yo no ayuno para ser más santo. No ayuno para sentirme mejor que otros. Otra vez Jesús remete contra aquellos que usan el ayuno para sentirse superiores a los demás, cuando Él nos ha contado en San Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14, aquel ejemplo del fariseo y el publicano. Vamos a leer San Lucas 18, 9 al 14. A algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, les dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, el otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque
No soy como los demás hombres rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Yo ayuno 2 veces por semana. Doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué manera de perder la oportunidad de hacer un buen ayuno. Cuando tú crees que ayunando eres mejor que otros. Y perdón lo que voy a decir. Esto me avergüenza cuando lo compartimos, pero hay hermanos que han querido retar a otros. A ver, ayunemos. Y conozco historias. Voy a evitar decir el nombre, pero del primero sí lo voy a decir. San Francisco de Asís quiso imitar a Jesús a hacer un ayuno y hizo un ayuno de 40 días. Francisco de Asís. Y el último día, imagínense a Francisco de Asís. Cuando llegó al día 40, se comió un pan. Se comió un pan y él dijo: para no ser igual que Jesús, para haber ayunado un poco menos que Jesús. Esa es la actitud de San Francisco de Asís. Conozco la historia de un hermano que no es cristiano, que es cristiano, no católico, que dio su testimonio diciendo: Jesús ayunó 40 días, yo ayuné 41. O sea, hasta a Jesús le gané. Hermanos, hermanas, esa es la manera de alejarse de Dios. Cuando tú haces un ayuno para sentirte mejor que otros. Cuando tú cumples para que vean que tú eres mejor que otros, que tú eres más santo que otros, no estás haciendo el ayuno que agrada a Dios. Es más, el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 14, versículos del 1 al 6, nos pone bien claro. Y sobre todo en el versículo 17, el que come no es superior al que no come. El que no come no debe criticar al que come, porque el reino de Dios no es asunto de comida y de bebida. Romanos capítulo 14, les leo versículo del 1 al 6 y versículo 17. Acojan al que es débil en la fe sin discutir sus opiniones. Uno cree poder comer de todo, mientras el débil no come más que verduras. El que come no desprecia al que no come, y el que no come tampoco juzgue al que come, pues Dios los ha escogido. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Que se mantenga en pie o caiga solo interesa a su amo, pero quedará en pie, pues poderoso es el Señor para sostenerlo. Da preferencia a un día sobre otro. Aquel lo considera a todos los días iguales. Aténgase cada cual a sus convicciones. El que se preocupa por los días lo hace por el Señor. El que come lo hace por el Señor, pues da gracias a Dios. Y el que no come lo hace por el Señor y da gracias a Dios. Versículo 17. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí no estamos compitiendo quién ayuna más. Aquí estamos buscando el reino de Dios, que no es de comida ni bebida, sino de justicia, de amor y de paz. Y precisamente quiero pasarme a la siguiente característica de un ayuno que agrada a Dios, que es el amor, la caridad. Aquí estamos entrando, hermanos y hermanas, al verdadero centro de nuestra meditación. El ayuno agradable a Dios es el que nos hace sentir la necesidad de otros. Cuando tú estás ayunando, sientes hambre. Ahora, porque estás ayunando, sientes hambre. Hay hermanos que eso lo sienten todos los días. Ahora tú te privas porque estás siguiendo la vida ascética de la iglesia, o sea, la vida penitencial de la iglesia, que te está diciendo que los viernes no comas carne, que el miércoles de ceniza hay que ayunar, que el viernes santo hay que ayunar, y tú te propones en no comer carne, en guardar un ayuno. Pues fíjate que hay hermanos que viven todo su año sin comer carne. Hay hermanos que están sufriendo eso, que ahora tú te privas, pero ellos porque no tienen ni lo necesario para cubrir sus necesidades básicas. Y por eso el Señor nos habla en el profeta Isaías, en el capítulo 58, en el capítulo 58 del profeta Isaías, nos habla del ayuno que verdaderamente agrada al Señor. Todos lo recordamos de memoria, pero déjenme leer 58 versículos del 6 al 7. Isaías 58 versículos del 6 al 7. ¿No será este el ayuno que yo elija? Deshacer los nudos de la maldad, soltar las coyundas del yugo, dejar libre a los maltratados y arrancar todo yugo. ¿No será compartir al hambriento tu pan, a los pobres sin hogar recibir en la casa? Que cuando veas a un desnudo lo cubras y de tus semejantes no te apartes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este es el ayuno que a Dios agrada. Cuando tú en esta necesidad que sientes, puedes sentir la necesidad de otros. Y cuando eres solidario con otro, cuando tú dices, Señor, yo quiero no solo sentir lo que otros sienten, sino acudir para resolver esa necesidad. Hay hermanos que como una penitencia, ellos están también sacrificando un poco su comodidad y, por ejemplo, durante un día dejan su teléfono celular y qué desesperados andan. Ay, mi celular no lo puedo usar, estoy ayunando de teléfono celular. Hay hermanos que no tienen teléfonos celulares. Hay hermanos que nunca pueden comunicarse. Otros, es una costumbre también, duermen en el suelo. Una noche durante la cuaresma, Señor, ofrezco este sacrificio, voy a hacer un ayuno de comodidad, no me voy a acostar en mi cama, voy a dormir en el suelo una noche. Hay hermanos que así duermen todas las noches. O por ejemplo, un ayuno, un hermano dice, ahora durante la cuaresma no me voy a bañar con agua caliente, voy a usar solo agua fría, estoy ofreciendo un sacrificio. Pues fíjate que así se baña todo el año los hermanos. Es más, ¿qué digo? Así se bañan, no tienen agua, no tienen cómo bañarse. Por favor, hermano, capta que el ayuno de privarte de comodidades,
privarte de tus gustos, privarte de las cosas que siempre tienes, te deben ayudar a pensar en los que nunca tienen eso. Y no solo darle gracias a Dios y valorar lo que tienes, sino comprometerte. Y para los católicos eso es sencillo. Para nosotros las obras de misericordia son sencillas. Nosotros las conocemos de memoria. Tenemos obras de misericordia corporales como dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, hospedar al peregrino, visitar al enfermo, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Pero también las tenemos espirituales: corregir al que se equivoca, enseñar al que no sabe, aconsejar al que necesita un buen consejo, consolar al que está triste, soportar con paciencia los defectos del prójimo, perdonar las ofensas que nos hagan, rezar por los vivos y por los muertos. Son las obras para no quedarte en palabras. Es el momento de hacer un ayuno que agrada a Dios. ¿Cuál de esas necesidades vas a auxiliar? Si el Señor te ha dado bienes materiales, compártelos con los que más lo necesitan. Ayuda, acude, sé solidario. Este es momento de mostrar tu ayuno en obras de misericordia. Y ahora más que nunca, hermanos, ahora que las circunstancias se han puesto más difíciles, unos han logrado reinventarse, trabajan desde su casa, unas empresas han alcanzado sus metas, sigues con tu trabajo, estás productivo, pero otros han perdido todo. ¿Qué digo todo? Han sufrido la muerte de sus seres queridos. Si no puedes ayudar materialmente, acuérdate, consolar al que sufre, orar por los vivos y por los difuntos, aconsejar al otro cuando lo necesita. Es que en este momento, hermanos, el amor se tiene que poner en acción. Tu verdadera espiritualidad, tu verdadero ayuno es salir al encuentro del que más lo necesita, y te vas a llevar una sorpresa, que ahí vas a encontrar a Jesús. Sí, cuando estás ayunando, dice Jesús, entras a tu cuarto y ahí encuentras a tu Padre que está en lo secreto. Cuando te acercas al que sufre, te llevas la sorpresa. Ahí está Jesús esperándote. Lo que le hicieron a uno de estos, el más pequeño, a mí me lo hicieron. Y como lo sabemos muy bien los católicos, porque nuestros santos nos lo han dicho y repetido, en el atardecer de la vida nos van a examinar sobre el amor. No nos van a preguntar cuántos días ayunaste, cuántas oraciones rezaste, a ver, cuántos salmos sabes de memoria. No nos van a preguntar por lo que sabemos ni por las cosas espirituales que hemos hecho. Nos van a examinar sobre el amor. Tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo, estuve preso, estuve triste y me consolaste, estuve necesitando de tu amor, era peregrino y me acogiste en tu casa, no me dejaste fuera. Hermanas, hermanos, este es el ayuno que agrada a Dios. Aquí es donde se mide la espiritualidad verdadera,
No en cuanto a que yo me aparto para estar con Dios y yo no le hablo a nadie, como me decía una señora un día: hermano Salvador, mire, si yo soy una buena cristiana, yo no mato, no robo, no cometo adulterio, pregúntele a mis vecinos, ni siquiera les hablo, hermano, yo no le hablo a nadie. Le dije: hermana, usted no es una buena cristiana, usted está muerta. Los muertos tampoco hablan con sus vecinos. Aquí es donde debemos empezar a poner en práctica. Por eso la iglesia, con la sabiduría que da la palabra de Dios en el libro de Tobías, recuerdan ustedes, Tobías capítulo 12, versículos 8, Tobías capítulo 12, versículos del 8 al 9, nos dice que el Señor quiere, oigan bien lo que quiere, un ayuno que esté asociado con otras palabras. De aquí la iglesia tomó esa gran bendición que todos nosotros sabemos del libro de Tobías en el capítulo 12, versículo 8, dice que vamos a hacer un ayuno, pero un ayuno que tenga además la limosna y la oración. Estas son las palabras que el Señor nos dice. Voy a leerlo textualmente. Tobías capítulo 12, versículos 8 y versículo 9. Dice la palabra del Señor de esta manera: buena es la oración con ayuno, y mejor es la limosna con justicia que la riqueza con iniquidad. Mejor es hacer limosna que atesorar oro. La limosna libra de la muerte y purifica todos los pecados. Los limosneros tendrán larga vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuánta razón tiene la palabra de Dios. La limosna nos libra del pecado. ¿Por qué? Porque nos libra del apego excesivo a nuestros bienes. El ayuno, la oración y la limosna deben ir juntos. El ayuno, que es nuestra relación personal que queremos estrechar con Dios, debe ir acompañado de oración, porque si no se queda solo en algo externo, y debe ir acompañado de limosna, que es el amor para compartir con los más necesitados. Y me encanta cómo lo dice el libro de Tobías que leímos: la limosna libra de la muerte, purifica de los pecados. ¿Por qué? Porque el apego desmedido a nuestros bienes materiales, eso nos llevan al pecado. Como dirá San Pablo, la raíz de todos los males no es el dinero, sino el afán, el apego. Cuando tú eres capaz de ofrendar, de dar una limosna, o eres capaz de dar de tus recursos, compartir con los que necesitan, estás diciendo que el amor es más importante que los bienes. Y estás confiando en la divina providencia, porque no das de lo que te sobra. A veces damos de lo que no sabemos que nos va a hacer falta. Pero nosotros confiamos en el Señor, porque dando es como recibimos. El Señor no se deja ganar en generosidad. Lo que tú compartes con los pobres es a Dios a quien se lo das. A mí me lo hicieron. Tuve hambre, me diste de comer. Fui a mí que me diste de comer. O sea, el Señor nos está esperando para que nuestro ayuno lo acompañemos de la oración y lo acompañemos de la limosna. Y yo le voy a explicar a continuación 3 aspectos que nos van a ayudar a identificar si nuestro ayuno es un ayuno que agrada a Dios. Las 3 palabras que debes meditar son el tiempo, anota el tiempo, el costo económico
y el sacrificio. O sea, cuando tú estás ayunando, piensa en esas tres palabras. ¿Qué quiere decir el tiempo? Piensa un poco. Si estoy dejando de comer una buena comida, por ejemplo, una sopa de gallina con la gallina asada, no sé cuál es tu plato favorito. Si estás dejando de comer un pescado frito con arroz, con ensalada, ya te va a dar hambre. Si estás pensando en unos tamales, no hablemos de comidas más complicadas, ¿verdad? Si estás pensando en un pepián, en un jocón, bueno, lo que tú comas, piensa cuánto tiempo necesitas para preparar ese alimento. ¿Cuánto tiempo necesitas para comprar las cosas necesarias para hacer esa comida? ¿Cuánto tiempo necesitas para limpiar, para preparar, procesar el alimento, para cocinarlo? ¿Y cuánto tiempo dedicas a disfrutarlo? Para sentarte, a tomarte tu plato de sopa, comer ¿cuánto tiempo dedicas? Si eres sincero, vas a ver que son más de 2 o 3 horas. Pues ese mismo tiempo que te has privado de preparar ese plato al que has renunciado, es la cantidad de tiempo que debes dedicar a la oración, a la meditación y al servicio de tus hermanos. Si no, perdiste el tiempo del ayuno. Si es que no se trata solo dejo de comer, es ¿qué estaría haciendo si no estaría ayunando? Tendría que sentarme, tendría que cocinar. Alguien me va a decir, hermano, pero no cocino yo. O más, yo pido autoservicio. Sí, pero has puesto a trabajar a otros. ¿Cuánto tiempo necesitan esos otros para que tú te sientes a comer? ¿Nunca te lo has preguntado? ¿Cuánta gente tiene que trabajar para que tú te sientes a tomarte, digamos, una taza de café con una champurrada? ¿Cuánta gente ha tenido que trabajar? Tú dices, no, yo hice mi café. Sí, tú sembraste el café. Tú lo cosechaste. Y espero que tú hayas hecho también la champurrada y que tú sembraste ese trigo, que tú moliste ese trigo. Espero que el azúcar que le pones tú también sembraste la caña. Piensa un poquito. Son muchos los que han trabajado para que tú te sientes a comer. Es mucho el tiempo que se dedica, pues mide ese tiempo. Y ese es el tiempo para que tu ayuno tenga sentido. Oye, yo hubiese perdido por lo menos 1 hora en buscar en el mercado, en el supermercado, otra hora cocinando y otra hora comiendo. Entonces este tiempo lo voy a dedicar para orar, lo voy a dedicar para estudiar la palabra y sobre todo para servir a mis hermanos. Ahora pásate al otro, el costo económico. Porque no ayunamos para ahorrar. Ay, qué bueno, voy a ayunar, hoy no voy a gastar dinero en comida. No, voy a ver cuánto es lo que iba a gastar en ese plato, cuánto iba a gastar en esa orden que iba a pedir por teléfono de pollo o de tacos o de pizza, lo que sea, cuánto es lo que eso me iba a costar. Y esa cantidad es el mínimo dinero que debes ofrendar. Esa cantidad que te ahorras al ayunar es lo mínimo que debes ofrendar o compartir con los más necesitados. Ahí tienes una forma de medir tu ayuno. Si te privas, por ejemplo, alguien dice, yo no voy a comer helado, yo no voy a comer postre. ¿Cuánto cuestan esos helados? Ahora tienes que compartirlo. Porque si tú solamente ahorras y no estás dispuesto a ofrendar y a compartir, no estás compartiendo lo que te ahorras con el ayuno que estás haciendo. Ahora, número 3, tienes que pensar también
en el sacrificio, en la renuncia que estás haciendo, en esa fuerza de voluntad que tienes, porque los que hemos ayunado alguna vez sabemos lo difícil que es, y sobre todo los que hemos renunciado a cosas que nos gustan mucho. Y hemos dicho, pues hoy me voy a privar de esto. Yo le digo siempre a las señoras, ayunen de espejo, déjense de ver un par de días en el espejo, van a ver cómo se siente. O les digo también, ayunen de teléfono celular, ayunen de televisión, ayunen de redes sociales. Ayuna de aquello que te gusta y vas a sentir esa necesidad y tú dices, pero no voy a hacerlo porque estoy ofreciendo este sacrificio. Pues ese sacrificio te está fortaleciendo la voluntad para que puedas renunciar a otras cosas, a cosas que no solamente te hacen daño físico, sino también espiritual. Está bien, si has logrado ayunar, puedes después decir, bueno, voy a quitarme esa comida chatarra que siempre como, que son calorías huecas, que solo tienen mucho azúcar, que tienen mucha sal, muchos colorantes, muchos saborizantes. Si logré mantener un ayuno, yo puedo vivir sin eso. Y conozco personas que en toda la cuaresma prometieron no tomar refrescos carbonatados o refrescos de esos que están azucarados y ahora toman agua. Y su salud mejoró. Es que el ayuno, ese sacrificio te ayuda para refrenar tus instintos, para moderar el consumo de cosas que te hacen daño. No digamos, si fumas, si tomas, si te drogas, hermano, si te quedas horas en las redes sociales y te quedas buscando cosas que destruyen tu paz, destruyen tu vida espiritual. ¿Cuánto hemos orado por hermanos que dicen, hermano Salvador, ore, estoy adicto a la pornografía, yo no puedo, ya no quiero? Y digo, haga un ayuno. Ayune de aquello que le es lícito, porque ese sacrificio, esa privación de la comida, del agua, le va a fortalecer su voluntad, y con esa capacidad fortalecida por el sacrificio, usted va a poder renunciar a otras cosas que le hacen mucho daño. Si tú usas esa disciplina del ayuno para poder refrenar tus pasiones, para poder dominar los instintos, para ponerle un límite a ese deseo desordenado que tienes, estás ayunando de una manera que a Dios le agrada. Y es importante saber que nosotros vamos a ser fieles en lo poco. Y si quieres crecer espiritualmente, Jesús lo decía en San Lucas capítulo 6, en el versículo 10, San Lucas 6:10, el que es fiel en lo poco, va a ser fiel en lo mucho. Empieza ayunando poco a poco, empieza poco. Empieza quitándote algo que te gusta mucho, empieza ayunando un día, empieza en la mañana, termina en la noche y empieza a ejercitarte. Empieza poco a poco, después puedes terminar un día y a las 6 de la tarde suspender comidas hasta el otro día a las 6 de la tarde y vas a ver cómo puedes ayunar más, pero es poco a poco. No se trata de querer alcanzar metas grandes. El que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Pero si no aguantas ni un día, si no te quieres privar ni de ese refresco, si no te quieres privar ni de ese helado, si no te quieres privar de eso
que es fácil renunciar, mucho menos vas a tener fuerza de renunciar a cosas que son mucho más dañinas para tu salud corporal y espiritual. Pero no se trata solo de renunciar, sino se trata de qué voy a hacer con el tiempo, con el dinero y con esta capacidad de sacrificio que ahora tengo. Porque Jesús nos advirtió algo que puede pasarnos y nosotros no sabíamos eso. Cuando Él nos advirtió en San Mateo capítulo 12 y nos habló de la estrategia de Satanás, que Dios reprenda y pongan mucha atención, sobre todo aquellos que estamos queriendo avanzar en la vida espiritual y ya aprendimos a renunciar y ya aprendimos a refrenar nuestras pasiones y ya aprendimos a limpiarnos de las cosas que nos hacían daño. Pero dice Jesús, hay algo que debes aprender, que la vida cristiana no es solo aprender a renunciar, sino aprender a llenar ese tiempo, ese espacio, a usar eso a lo que ha renunciado. Escucha bien cómo lo dice Jesús en San Mateo capítulo 12, versículo 43 al versículo 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, pero al no encontrarlo, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Al llegar encuentra la casa desocupada, barrida y en orden. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran y se instalan allí, y el final de aquel hombre viene a ser peor que al principio. Así le sucederá también a esta generación malvada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Cómo encontró la casa? El espíritu, esa casa de donde salió, la casa somos nosotros. El Señor nos ha liberado, ha echado fuera de nosotros muchas cosas, pero ¿cómo la encuentra? Dice, me llama la atención que lo primero que pone es, la encuentra desocupada, en orden, limpia. No es malo que tu vida esté en orden. No es malo que estés limpio de pecado. ¿Sabes cuál es el problema? Que estás desocupado, estás vacío. Les voy a contar el ejemplo que yo lo pude ver de un hermano que nos había pedido que oráramos porque él tenía la adicción del alcohol. Y le dije, mira hermano, prométele al Señor, pídele a Dios la fortaleza. Busca un grupo de autoayuda y te voy a dar un consejo. Cuando vayas y sientas ganas de beber, solo piensa, ¿cuánto dinero voy a gastar en cervezas o voy a gastar en licor? Agarra esa cantidad de dinero y la ahorras. Ahorra esa cantidad de dinero. Si vuelves a tener deseo de beber, solo piensa, ¿qué es lo que quiero beber? Quiero beberme, busca cosas baratas, un ron que me va a costar poco, pero agarra ese dinero y lo ahorras. Si alguna vez dices, yo quiero beber whisky, te vas a tener que ahorrar más, porque eso es más caro. Entonces, cada vez que sientas esa insidia, esas ganas de beber, solo piensa, ¿qué quiero beber? ¿Y cuánto me va a costar? Y ese dinero me va a costar tanto dinero. Lo ahorro, pues el hermano lo hizo. ¿Y saben qué pasó? A los 3 meses me lo encuentro y me dijo, hermano, me fue bien mal. ¿Y por qué, hermano? Porque hice lo que usted me dijo. Ahorré cada fin de semana que quería beber, ahorré. Y después me alegré tanto de ver cuánto dinero tenía ahorrado que me puse a beber como nunca, porque nunca había tenido tanto dinero junto. Me lo bebí todo y bebí más que nunca. Le dije, ¿sabes cuál fue tu error? Tener ese dinero ahí,
¿Por qué no lo donaste? ¿Por qué no lo ofrendaste? ¿Por qué no compraste algo para tu casa? ¿Por qué no lo compartiste? Porque tu casa estaba desocupada. Si estás ayunando, hermano, ese dinero que te estás ahorrando, compártelo ya, ofréndalo ya. Ese tiempo que te estás ahorrando, úsalo para servir, úsalo para orar, pero hazlo ya. No te quedes como casa desocupada. Hay gente que solo se preocupa de limpiarse de pecados, de solo corregirse del mal. Óyeme bien, ya te hablaron de la conversión. La conversión no es solo corrección. No es solo ya no mato, ya no robo, no cometo adulterio. Ahora es defiendo la vida, comparto lo que tengo. ¿De qué manera muestro mejor mi amor? El apóstol San Pablo lo explica muy bien en la carta a los Efesios. Fíjate que en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículos del 28 al 32, cuando San Pablo habla de esa nueva vida que Cristo nos da, cuando nos pone la conversión como un proyecto activo, porque vuelvo a decirle, convertirse no es solo corregirse. La gente que solo se corrige es la que deja de hacer el mal que hacía antes, pero no usa el tiempo ni los recursos que ahora tiene para hacer el bien que puede hacer. San Pablo dice que la conversión es un proyecto positivo, no es ya no robo, es ahora que comparto. Así lo dice San Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 4, versículos 28 al 32. Si alguno de ustedes quiere verdaderamente avanzar en la conversión, estos versículos le van a dar mucha luz. El que robaba, que ya no robe, sino que trabaje con sus manos haciendo algo útil para que pueda socorrer al que se halla en necesidad. No salga de su boca palabra dañosa, sino la que sea conveniente para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que los escuchen. No entristezcan al Espíritu de Dios con el que fueron sellados para el día de la redención. Toda amargura, ira, cólera, grito, maledicencia, cualquier clase de maldad desaparezca de ustedes. Sean amables, compasivos, perdonándose mutuamente como los perdonó Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Me encanta esa visión positiva. No es solo ya no robo, es ahora trabajo, produzco y comparto. No es solo ya no voy a mentir, ya no voy a decir malas palabras, ya no voy a hacer chisme. Pero ¿qué vas a hablar? ¿Qué palabras vas a usar? Las que edifiquen, las que animen. No es solamente decir, ya no voy a emborracharme, pero ahora me voy a llenar del Espíritu. O sea, la conversión se mide solo por lo malo que ya no voy a hacer. Se mide por el bien que puedo hacer. ¿Saben quién entendió eso perfectamente? Yo espero que todos lo recordemos de memoria. Aquel hombre de pequeña estatura que subió a un árbol para ver a Jesús. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Zaqueo. Zaqueo era un hombre de mala fama porque todos los vecinos dijeron, cuando vieron a Jesús llegar a la casa de Zaqueo, se va a quedar en la casa de un hombre pecador. Bueno, no me consta, pero el nombre que tenía, ¿verdad? Zaqueo. ¿Sabe usted cómo se llama cuando entran los ladrones y se llevan todo de una casa? Hicieron un saqueo. Este era un saqueo. O sea,
personas acostumbradas a quedarse con todo. Eso era Zaqueo, jefe de los cobradores de impuestos, y ellos siempre se quedaban con algo y él tenía mala fama, pero Jesús dijo: me quiero quedar en tu casa. Cuando Jesús llegó a la casa, Zaqueo se puso en pie. Ustedes lo pueden leer en San Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10. No se los leo porque lo sabemos todos de memoria. Pero Zaqueo dijo: daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Y Jesús solo dijo: yes, hoy llegó la salvación a esta casa, porque este hombre se convirtió. Zaqueo no dijo: Señor, perdóname, yo he sido un hombre injusto, he sido un ladrón, te prometo que ya no robo, lo que robé me alcanza, con eso puedo vivir toda mi vida. No, él no solo dijo: lo que robé me alcanza, ya no robo más. Él dijo: voy a dar 4 veces más, voy a compartir. Eso es conversión. Conversión es el deseo que tengo ahora de dar lo que no había dado. Y Zaqueo nos da una gran lección. Después de su encuentro con Jesús, los vecinos que dijeron: es un hombre pecador, vieron la mejor versión de Zaqueo. Zaqueo 2.0. Zaqueo ya ha crecido con la presencia de Jesús. Eso es lo que esperamos que ocurra con las personas que ayunan, con las personas que oran, con los que están en este retiro. ¿Qué es lo que esperamos que ocurra? Que tu familia vea la mejor versión de ti mismo. Que en tu comunidad vean lo que Dios te transformó, que ese tiempo que has pasado en oración, que ese tiempo que pasaste escuchando la palabra de Dios, que ese tiempo que ha servido para tu ayuno, te haya servido ¿para qué? Para sacar lo mejor de ti. Solamente la presencia de Dios puede sacar lo mejor de nosotros. Solo Dios conoce la imagen maravillosa que hay dentro de nosotros. Nosotros lo que debemos hacer es pedirle al Señor que vaya quitándonos aquello que nos estorba. La vieja historia que les he contado siempre, ustedes que me han oído por casi 50 años predicando, cuando le preguntaban a Miguel Ángel, aquel hombre famoso que esculpió la piedad, el Moisés, el David, aquellas esculturas tan hermosas, le preguntaron: maestro, ¿cómo hace usted esas obras de arte? Y él dijo: yo no las hago, a mí me las traen hechas. ¿Y cómo? Si lo que vemos es un bloque de mármol. Sí, dice. Adentro de ese bloque de mármol viene esa obra de arte. Yo, dice, lo único que hago es quitarle los pedazos que sobran. Le voy quitando los pedazos que sobran y en la manera que le quito eso, va saliendo lo mejor que había ahí escondido. Nosotros somos una obra de arte de Dios. Cada uno de nosotros fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero hay que quitarse muchas cosas. Cada vez que ayunamos, cada vez que oramos, cada vez que leemos la palabra, el Señor nos da un cincelazo. ¡Pah! Quitamos el orgullo, ¡pah! Quitamos temores, quitamos egoísmo, quitamos resentimientos, quitamos vicios, quitamos lo que sea necesario. Ese es el ayuno espiritual que a Dios le agrada. Vas renunciando poco a poco a cosas pequeñas. Vas fortaleciendo tu voluntad para hacer renuncias de cosas más grandes. Empiezas a compartir tus bienes, quizá en cantidades pequeñas, pero solo te dije: piensa cuánto me hubiera gastado en
en esa comida que iba a pedir por teléfono y decidí ayunar. Ya no voy a pedir esa pizza, ya no voy a pedir ese pollo, ya no voy a pedir esos panes. No sé qué es lo que tú ibas a pedir. Anota cuánto costaría eso. Esa es la mínima cantidad que debes ofrendar. Quizá va a ser pequeño, pero lo vas a sentir fuerte. Pero eso te va a ir dando cada vez más fuerza y cada vez más generosidad. ¿Cuánto tiempo ibas a perder en esa cena que ahora no tienes? Ese es el tiempo que debes orar. Ese es el tiempo que debes escuchar la palabra. Ese es el tiempo que debes servir. Por favor, no solo te prives, no barras tu casa, no la dejes limpia y ordenada y no la dejes vacía. Porque al dejar vacía la casa, el enemigo aprovecha. Usa tu tiempo, usa tus recursos, usa tu fuerza para hacer la obra de Dios. Que el Señor siga hablándote. Y si tú quieres, puedes suscribirte en mi canal de YouTube Salvador Gómez Oficial y seguir viendo mensajes. Nosotros estamos siempre predicando todos los días, poniendo mensajes para aquellos que quieran seguir creciendo y que el ayuno que has hecho o estás haciendo sea un ayuno espiritual. Que no solamente te prive de cosas, sino que te llene de cosas mejores. Que no solamente te ayude a refrenar tus pasiones, sino a abrir todas tus capacidades espirituales. Y eso a lo que has renunciado sea lo primero que vas a ofrecer en el tiempo, en el dinero, en el esfuerzo, para poder construir la obra de Dios. Que el Señor les dé siempre la oportunidad de llenar la casa para que no esté vacía. Acuérdate de aquel hombre que guardó todo el dinero que se iba a beber y después se lo bebió todo. ¿Por qué? Porque no lo ofrendó. Porque no lo usó para hacer una obra de caridad, porque no compró algo útil para su familia. No se trata solo de privarte, se trata de animarte a compartir, sobre todo en este momento que hay muchos hermanos en los que Cristo está sufriendo y esperando una palabra de aliento, esperando un gesto de solidaridad, esperando un acto de amor. Y nosotros tenemos, ya te dije cuántas obras de misericordia, 14, para que tú comiences por lo menos a practicar. Que Dios te ilumine, que Dios siga hablándote y que Dios siga transformando tu vida hasta que podamos ver después de este retiro la mejor versión de ti mismo. Los vecinos de Zaqueo que habían dicho es un hombre pecador, después dijeron, oye, es un hombre generoso, es un hombre que compartió en tu familia. Tus padres que no se mueran sin ver el mejor hijo que podían tener. Que tus hijos no se vayan de la casa sin ver al mejor padre que podían tener. Que tu esposa pueda ver al mejor esposo que podía tener. Que tu esposo vea a la mejor esposa. Que tu iglesia, que tu grupo de oración vea al mejor miembro de esa iglesia que podían tener. Este es el fruto de haber pasado por una cuaresma, de haber pasado por un retiro, de haber pasado por una larga predicación como esta. Gracias, hermano. Mientras tanto, sigamos unidos en oración, sigamos creciendo hasta la estatura de Cristo Jesús. Oren por nosotros, estamos orando y trabajando por ustedes. Que el Señor nos bendiga. La paz del Señor con ustedes. Soy Salvador Gómez. Y yo, Claudia de Gómez. Estamos muy entusiasmados de acompañarles en la próxima Ruta de la Fe 1 en República Dominicana. Viviremos, como lo han expresado nuestros peregrinos, un retiro móvil, donde podremos pasear, aprender y disfrutar
sin perder de vista a Jesús en todo nuestro viaje. Renovaremos sacramentos, conoceremos un poco más de la historia de la evangelización fundante en América. Oraremos en el Santo Cerro, el primer santuario mariano de América. Visitaremos la cripta donde reposan los restos del padre Emiliano Tardif. Ahí celebraremos una Eucaristía pidiendo por la sanación física y espiritual de nuestros peregrinos y de las intenciones que ellos traen para presentársela al Señor. Hemos sido testigos de muchos milagros que han ocurrido cuando oramos ahí. Nos gozaremos de una noche de alabanza junto a nuestros amigos que han puesto sus talentos al servicio de su iglesia y de su parroquia. Tendremos también el tiempo de disfrutar de las playas, de la gastronomía, del merengue y de la artesanía dominicana. Y una vez más podremos comprobar por qué Cristóbal Colón, cuando llegó a esta tierra, dijo: ¡esto es un paraíso! Para información sobre las fechas de viaje y números de contacto, al final del video usted podrá tener esta información. Viaje con nosotros, porque nosotros estamos orando y peregrinando con ustedes. Que el Señor nos bendiga.